Muy bien, estamos estudiando acerca de una iglesia saludable. Comenzamos con las 5 maneras de mantener una iglesia saludable. Esto es reconociendo que tu iglesia no es perfecta. Eso ya nos hemos dado cuenta ya hace rato, ¿verdad? Entonces, eso también demuestra la necesidad de hacer diligentemente un esfuerzo para que nuestra iglesia vaya ganando buena salud y poder cumplir los propósitos que Él tiene a través de su iglesia en este mundo. Entonces, hablamos acerca de orar, que es una de las maneras de mantener a una iglesia saludable. Si no estás orando, mi querido, mi querida, tu iglesia necesita urgentemente de tus oraciones por su iglesia, por los líderes, por su familia, por una vida de santidad, una vida de pureza, por consagración de corazones que sirvan al Señor, por formación de líderes. Entonces, tenemos algunos ejemplos muy interesantes de personas que han experimentado el milagro que produce una vida de oración. Cuando William Carey era criticado por sus horas que dedicaba para la oración en una industria que él estaba involucrado, era dueño con su padre, una industria de zapatos. Él dedicaba muchas horas a la oración y él decía eso, que lo que conseguía con la oración era realmente lo que más se necesitaba, y que los zapatos nada más que era un hobby, un trabajo, pero que el verdadero trabajo estaba en una vida de oración. Y esto nos recuerda el devocional que tuvimos en estos días, ¿verdad? Y nosotros nos enfrentamos también a la misma realidad hoy en día. Jesús llama la atención a esa generación diciéndoles que ellos buscaban la comida que perece, no la comida que a vida eterna permanece. Y estamos en lo mismo nosotros también. En esta generación los afanes se radican justamente en las cosas materiales, posesiones, salud física, bienestar, comodidad. Y ese es el común denominador de la búsqueda de esta generación, incluyendo los cristianos de hoy. La comida que perece. Eso es lo que nosotros buscamos. Y ojalá que en el devocional que estás haciendo puedas tener la suficiente humildad para reconocer eso. En cierta medida, en un porcentaje, realmente esto es una realidad triste en mi vida también. Yo estoy buscando la comida que perece. Y Jesús llama la atención justamente a aquello que permanece. Y si hay algo que permanece y va a ayudarnos a nuestra iglesia a enfocarnos en lo que permanece, es una vida de oración. Luego, buscar el consejo de Dios y su palabra. Luego, comunicarse con los líderes, una fluida comunicación con las autoridades que Dios ha puesto sobre tu iglesia. Esto va a ayudar a que tu iglesia sea saludable. No estar compartiendo con personas que no corresponden, que no son la parte de la solución, sino ir directamente a aquellos que van a ayudar a solucionar los problemas en la iglesia. Esto conserva a la iglesia en forma saludable. Ser parte del remedio, ese era el énfasis en el estudio, ¿verdad? Ser parte del remedio. Ayúdame, Señor, en este conflicto que veo, en estas necesidades que veo en mi iglesia, ser yo parte de ese remedio, no ser el problema o la complicación, el elemento de complicación, sino el elemento de solución. Y por último, 5, no tires la toalla demasiado pronto. Muchos se vuelven turistas de iglesia justamente porque tiran la toalla en forma urgente, rápida. Entonces nunca logran solucionar, incluso a veces ellos mismos son el problema en la iglesia local, pero al trasladarse a otra iglesia
van con sus mismos problemas a otra iglesia y van a volver a tener problemas en esas iglesias. Entonces, no tires la toalla, resolvé ese asunto, superalo con la ayuda del Señor, con la ayuda de las autoridades de la iglesia. Si hay un conflicto, resolvelo, no te quedas con la amargura en tu corazón, mis queridos. Esto es un gran problema que trae consecuencias tristes en la vida de los cristianos cuando dejamos que la amargura, el descontento vaya creciendo en nuestros corazones. Y esto es lo que produce después los quiebres. Entonces, después pasamos a otro tema que, aunque también tiene que ver con la iglesia saludable, estamos considerando los signos de una iglesia saludable. Ahí hay un archivo, entonces, Chris, signos de una iglesia saludable. Está aparte de las 5 maneras de conservar una iglesia saludable. Ahí es donde nos concentramos en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 13. Es el pasaje base que estamos considerando. Y aquí Romanos, el apóstol Pablo nos enseña cómo es una iglesia saludable, los signos que demuestran una iglesia saludable. Cuando se analiza una persona, un cuerpo humano que está tendido en el cuerpo, lo primero que hacen los paramédicos, los bomberos, es buscar signos de vida, ¿cierto? Y esto es característico. Hay signos de vida, la respiración, buscan primeramente si está respirando, el latido del corazón, etcétera, va mostrando signos de vida a esta persona. Entonces, de acuerdo a los signos que tiene, entonces se hace una evaluación de cómo está en forma general. Una persona puede estar enferma, puede estar agonizando, o puede que ya no tiene signo de vida y está muerta. Entonces, estos son los niveles que se llega a la evaluación conforme a los signos físicos de vida. Ahora, una iglesia puede ser también detectada, evaluada por signos de vida, ¿sí o no? Sí. Una iglesia se puede evaluar si es saludable, si está enferma, si está agonizando o si ya murió. Hay signos que te demuestran el estado espiritual de una iglesia. Entonces yo quiero estar llevando tu mente y tu corazón hacia esa evaluación con respecto a tu iglesia local. Si sos miembro bautizado de esta iglesia, tenés que entender que tenés una gran responsabilidad de por lo menos preocuparte, por lo menos estar analizando, evaluando la condición y el estado espiritual, no solamente tuyo, sino también de tu iglesia local. Tenés la responsabilidad. No es responsabilidad del pastor solamente, ni de los líderes de la iglesia. Cada miembro es un ladrillo encendido en el edificio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso nos enseña la Biblia. Somos ladrillos, somos parte del edificio. Entonces, vos tenés la misma responsabilidad como cualquier otro miembro de la iglesia de velar por el estado espiritual de tu iglesia. Y para ello hay signos que demuestran esto. Entonces, una buena pregunta para hacernos es, ¿qué clase de iglesia somos nosotros? ¿Cuál es el estado espiritual de mi iglesia en la que yo pertenezco? Dios nos ayuda, hermanos, a tener y llegar a alcanzar a tener una iglesia saludable. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cómo sabemos entonces si estamos sanos, si estamos medio enfermos, si estamos agonizantes o estamos muertos? En un estudio serio, mencioné ya esto, menciona que hay por lo menos 10 signos de una iglesia saludable. Uno es la presencia activa de Dios. Dios obra en forma activa dentro de la iglesia. Segundo, la alabanza que exalta a Dios. En esta mañana fue maravilloso la alabanza, ¿cierto? Parecía que retumbaba el edificio con la alabanza. Las disciplinas espirituales, aprender y crecer en comunidad, una dedicación a las relaciones amorosas y atentas, un desarrollo de líderes siervos en la iglesia,
una concentración hacia afuera, tener pasión por las almas perdidas, sabia administración y responsabilidad en la obra, interconexión con el cuerpo de Cristo entre otras iglesias. Eso es lo que estuve hablando al principio, ¿verdad? Una iglesia saludable también en la medida que tiene interconexión, comunión con otras iglesias. Y mayordomía y generosidad. Esto es una lista de 10 consideraciones sobre signos de una iglesia saludable, que lo leí ya antes y vuelvo a retocar ahora. Y comenzamos considerando algunos signos en Romanos capítulo 12, y el primer signo que acabamos de ver es la práctica del amor. Versículo 9, ¿qué nos dice? 12:9 de Romanos. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Muy bien. El amor sea sin fingimiento, obviamente que habla acerca de un amor que es visible, que es notorio, porque si no sería fingido, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la práctica de un amor práctico, y hablamos sobre esto, que el amor es determinación, es una decisión. Yo decido amar. No es algo emocional. En segundo lugar, el amor cristiano no es pura emoción, es una convicción de hacer el bien. Entonces, esa es la acción del verdadero amor, el amor práctico, un amor visible, manifiesto. No nos dejamos llevar por la emoción, porque si fuera así, no vamos a manifestar nunca el amor práctico entre hermanos en Cristo. Lo hacemos a veces en un círculo cerrado, con la familia, con amigos muy íntimos. Ahí es donde desarrollamos y manifestamos y accionamos el amor. Pero cuando se trata del amor de Dios, que es sin condición, me lleva a mostrar amor práctico aún a las personas desagradables, aún aquellas que no son agradables para mí, aún aquellos que me han hecho daño. Esa es la frontera que nosotros muchas veces tenemos en cuenta para no manifestar nuestro amor. Aquellos que nos dañaron, aquellos que no son agradables para mí, hasta ahí llegó mi amor. Pero el Señor Jesucristo nos enseña otro estilo de vida, otra forma de amar, que es amar a los enemigos. El verdadero amor se manifiesta en la manera que hablamos y actuamos. El amor sincero implica corregir a las personas, también amonestándoles. Es un falso concepto, hermanos, el de decir, yo le amo tanto que no me animo a decirle la verdad. No quiero dañarlo. No, mis queridos, eso es un error tremendo. Eso es un amor destructivo. No es el verdadero amor. El verdadero amor dice la verdad. Con amor, con ternura, pero dice la verdad. ¿Ok? Muy bien. Segundo signo que vimos es la humildad. La humildad es un signo de una iglesia saludable. Somos familia de Dios, amados los unos a los otros con amor fraternal, dice el versículo 10 de Romanos 12. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y esto habla de un amor fileo, un amor familiar. Somos familia de Dios. Este amor es un fileo, es recíproco, de cálido afecto, sincera amistad. Después también consideramos cuánto Dios detesta la soberbia, la arrogancia, la fanfarronería, cosas que son prácticamente de un espíritu del mundo, ¿verdad? La altivez, la soberbia, es totalmente anti-humildad. Recordemos, la iglesia saludable, cristiana, es una iglesia que practica la humildad. Saca de su estilo de vida esa actitud soberbia, fanfarrona, orgullosa, que es característico de un mundo sin Cristo. No olvides, mi querido, cuando estás viendo tus películas y ves a tus héroes,
Cuidado, porque lo que más se ve a través de esos modelos, ¿qué es? La humildad. Totalmente lo contrario. Se ve la arrogancia, la soberbia, la altivez, y eso se transmite en las expresiones, en las palabras, en los comentarios. Entonces uno, siendo bañado con esas cosas, uno va contaminando hasta su forma de ser y hablar y actuar. Papá, mamá, en tu casa ya tenés que entender que vas a enfrentar un año de lucha con actitudes que van a traer tus hijos de su colegio, de su escuela. Quizás durante las vacaciones se fueron purificados porque estuvieron influenciados por vos, papá y mamá. Y el ambiente en el hogar, todo bien cuidado. Pero este año van a volver a salir y van a venir contaminados, imitando justamente los modelos del mundo. Esas protestas, la respuesta que hacen con reacciones de ira, de impaciencia, no lo permitas. Hay que luchar contra eso. Disciplina, corrección, continuamente, hasta que ellos formen su carácter de humildad. Amén. En esta casa no se permite ese estilo de vida mundana. Eso le enseñamos siempre a nuestros hijos. Ustedes van al mundo y están en esas clases, están siendo contaminados, ven los malos modales y modelos del mundo. Cuidado con traer ese estilo en nuestra casa. En nuestra casa no practicamos ese estilo de vida sin Cristo, porque así actúan y así hablan los que están sin Cristo. Bien clarito. Y si tenés que repetírselo todos los días, hacelo. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Vas a cosechar. Humildad. Dios detesta la soberbia, la arrogancia y la fanfarronería. Cuidado con la falsa humildad también. Es muy fácil tener un manto de humildad. Cuando busquemos honrar y dar preferencia a los demás, entonces vamos a comenzar a decir que nos amamos de verdad. Cuando buscamos honrarnos y preferirnos unos a otros, allí es cuando estamos practicando la verdadera humildad y amor. ¿Por qué mencioné sobre la iglesia de Encarnación? Porque nos sentimos así nosotros, nos sentimos honrados, respetados, nos sentimos amados con un amor, un gesto muy práctico de amor. Apartaron un tiempo, estaban con nosotros, prepararon mesas con manteles, con cubiertos, un buen almuerzo, se dedicaron y luego nos hicieron sentar primero a nosotros como si fuésemos príncipes. Nos hicieron sentar y dieron gracias, nos agradecieron por haber estado allí con ellos. ¡Wow! Ese tipo de gesto y de actitud es lo que tiene que reinar en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Tiene que haber este gesto, mis queridos, entre nosotros. Honrarnos entre nosotros, prefiriéndonos entre nosotros, mostrando gestos de aprobación, de aceptación unos por otros. Amén. Qué importante, ¿eh? Una iglesia saludable depende de esta determinación de los miembros de la iglesia, una vida de amor práctico y también de humildad. El mejor ejemplo siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo, amén. Ejemplo de amor verdadero, de amor de sacrificio y de humildad. De humildad. Terminamos el tercer signo, que era el servicio a Dios, y hablamos acerca del servicio. Versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué interesante que este versículo ya describe características muy llamativas acerca de cómo nosotros debemos servir al Señor en la iglesia. Tiene que haber diligencia, tenemos que echar afuera la pereza. ¿Por qué tiene que poner esa palabra ahí? Si yo no soy perezoso.
¿Cierto? ¿Qué cristiano te va a reconocer que no es perezoso? Y hablamos de la pereza, ¿verdad? Y hasta algunos se acuerdan todavía el nombre en griego. ¿Cómo era el nombre en griego? ¿Ah? ¿Otra fuerte? Ogneros, muy bien, ogneros. ¿Qué dice la palabra ogneros? ¿Es aquel perezoso que cruza su brazo y no hace absolutamente nada? ¿A qué se refiere ogneros? Porque ahí todos diríamos, no, yo no soy así, tan perezoso como para estar brazo cruzado todo el día y no hacer absolutamente nada. Esa clase de perezoso yo no soy. Pero qué sabio es Dios, ¿verdad? Al utilizar ogneros, que no se está refiriendo a esa clase de pereza al cual nosotros podemos tener excusa de decir no soy perezoso, pero ¿a qué se refiere ogneros? Aquel que da la vuelta, aquel que hace algo para llamar la atención de que no está totalmente brazos cruzados, aquel que no termina lo que empezó, aquel que si es posible eludir y evadir un esfuerzo lo hace, pero al mismo tiempo queda bien otra vez. Eso es ogneros. Y ahí sí que estamos fritos todos, ¿verdad? Con ese concepto, wow. Si no, vení ese día, esa tarde que pedimos ayuda para limpiar y trabajar en la iglesia. Vení, si nunca viniste, vení. Vení solamente para ver cómo responden los ogneros. Ahí vas a ver a los verdaderos ogneros. O mejor dicho, no lo vas a ver. No lo vas a ver. Ahí es donde entramos en ese concepto de ogneros. Demasiado bien, estoy acá mirando tele. Qué fresquito está, tomando tereré. Una brena. Aquí, total nadie va a ir. Total llegan tarde. Al final trabajamos media hora y el resto del tiempo tomamos tereré. O otros ogneros también que a veces aparecen, ¿no? Aparecen y dan vuelta y tomando tereré, trabajan media hora y el resto... Yo soy de tereré. Ogneros. Ese es el ogneros. Mis queridos, con ogneros, en una iglesia no avanzamos nada. Y tiende a llegar a ser simplemente un club social, nada más. Y no va a ser nunca una iglesia saludable. Me encantó ver en la iglesia de Encarnación un equipo de trabajo que al terminar funcionaban solo, automáticamente. Nadie tenía que decirle a nadie lo que tenía que hacer. Era un trabajo como un solo hombre. Y dejaron limpio y ordenado ya después de la reunión para la siguiente reunión. ¿Cómo se llega a una iglesia saludable? Erradicando el ogneros, sacándolo de nuestras vidas. Es una determinación, es una decisión. Servimos de acuerdo con la voluntad de Dios, no la nuestra. Esto ya lo hablé de esto. Segundo, servimos conforme a nuestros dones, no a nuestras habilidades innatas. El don te capacita, te habilita para que tu obra en el Señor tenga efectividad, éxito y frutos. Las habilidades, por supuesto, que son buenas, son importantes, útiles en la obra, pero más los dones, porque es una capacidad espiritual que Dios te ha dado para beneficiar a la iglesia de Cristo. Tercero, debemos servir enfocándonos en Dios, no en el trabajo. A veces nos enfocamos tanto en el ministerio, en el trabajo, y olvidamos en enfocarnos en Dios. Hay una frase muy conocida de esto. Muchas veces nos ocupamos más en la obra de Dios que en el Dios de la obra, ¿cierto? Y ahí es donde fallamos. Cortamos el poder, la sabiduría que viene de lo alto cuando perdemos comunión y conexión con Dios y estamos solamente abocados al trabajo, al ministerio. Muchos líderes y encargados de ministerio en iglesias y en nuestra iglesia también
han llegado a un punto de desánimo, de desgaste mental, emocional y físico, porque han enfatizado más su quehacer, su trabajo, su ministerio, que en dedicarse más al Dios de la obra, al tiempo con el Señor, en oración, en la palabra. De esas fuentes donde viene la fortaleza, la energía, la sabiduría, los pensamientos afirmados. Ahí es donde está la clave. Entonces servimos enfocándonos más en Dios, no tanto en el ministerio, en el trabajo. Cuarto, sirviendo con mis pensamientos, palabras y obras. Sirviendo con mis pensamientos, palabras y obras. Cuando hablamos de servir a Dios, no solamente en la iglesia local, yo sirvo a Dios también afuera, en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo. Entonces, mis pensamientos y palabras y obras tienen que ver también con el servicio a Dios. Yo puedo estar sirviendo a Dios sometido bajo un patrón incrédulo, cumpliendo horario de trabajo, sometiéndome a ese horario de trabajo, sometiéndome al liderazgo de la empresa, del trabajo donde estoy, manteniendo un buen testimonio con mis compañeros en mi conducta, en mis palabras. Eso es servir a Dios también. Y a veces pareciera que hacemos una división, separamos las cosas y actuamos en el mundo y decimos, no, yo sirvo a Dios en la iglesia, no en el mundo. Cuidado, no podemos separar estas dos cosas. Yo sirvo a Dios en la iglesia y fuera de ella. ¿Cómo sirvo a Dios fuera de la iglesia? Con mi testimonio, con mis palabras, con mi conducta, con mi actitud humilde, sometida a mis patrones, a mi jefe, no murmurando contra ellos, no aliándome con mis compañeros que se pasan plagueándose y quejándose siempre contra los patrones. No, siendo testimonio. Y querido, no hables mal así de nuestros patrones. Gracias a ellos nosotros tenemos ese trabajo. ¿Sí? Cambiando un poco el pensamiento negativo de ellos, siendo de buen testimonio. Eso es servir a Dios. Muy bien, ahí creo que nos quedamos, ¿verdad? Quinto, Dios nos ha dicho que no le sirvamos como si Él necesitara de algo. Fíjense, Hechos capítulo 17, versículo 25. Hechos capítulo 17. Versículo 25. Ahí Pablo en Atenas, enfrentando al pueblo gentil. Y dice el versículo 27, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hay un mundo que cree que Dios necesita un templo fabuloso para ganar almas, para convertir personas, que Dios necesita mi servicio, que Dios necesita ser honrado y reconocido por los hombres, pero esto es una verdad bíblica que rompe, destroza ese concepto y ese argumento. Dios no necesita nada. ¿Por qué? Una de sus características de su divinidad, que es autosuficiente. Él no necesita de nuestra honra, Él no necesita de tu servicio, no necesita de tus diezmos, no necesita de tu dinero, no necesita de nada, porque Él es el quien da vida y todas las cosas a los hombres. Servimos a Dios no porque Él necesita algo de mí. Y hay quienes tienen esa actitud en su servicio, que dan la impresión de que están haciendo un favor a Dios y a la obra de Dios. Eso, mis queridos, es necedad, pero también es ignorancia. Dios va a ser glorificado, contigo, sin ti, con nosotros o sin nosotros, Él va a ser y es glorificado. Amén. Entonces, si yo le sirvo a Dios
es porque yo necesito. Es un enfoque muy diferente. Si la iglesia pide en algún momento ayuda para la iglesia, no es un favor que vos estás haciendo para Dios. Vos necesitas venir a servir al Señor. El remanente siempre va a estar. El remanente fiel siempre va a estar allí. Pero si vos no estás desarrollando ese carácter de servicio a Dios y le estás haciendo el quite a ese tipo de responsabilidad y esfuerzo y sacrificio y servicio al Señor, yo quiero que consideres eso. Dios no necesita de vos. No necesita de tu servicio. Que te quede claro eso. Pero un día vas a tener que dar cuenta a Dios por esa actitud que tenés en tu corazón. A lo mejor este sea tu argumento. ¿Estoy haciendo un favor a Dios? ¿Estoy haciendo un favor? ¿Otra vez me están pidiendo ayuda? ¿Otra vez me están pidiendo favores? No. Pablo decía a las iglesias, no es que estoy pidiendo dádiva ni dinero de ustedes, sino para que vuestro tesoro en el cielo crezca, abunde. Eso es lo que estoy buscando. Que el beneficio espiritual y el tesoro en el cielo sea una inversión a través de tu servicio aquí en la tierra. Entonces, es un argumento que tiene que ser derribado en nosotros. Dios no necesita que le sirvamos como si Él necesitara de algo. Él es autosuficiente. Sexto, confiamos que lo que necesitamos para servirle será provisto por Él. Confiamos que lo que necesitamos para servirle será provisto por Él. A veces luchamos con la idea de servir a Dios y necesitamos y deseamos y queremos ver la provisión al instante. El sábado pasado, cuando Pastor Mancuello pasó al frente de la asamblea, porque ellos habían solicitado permiso, autorización a la asociación para utilizar el terreno de Pilar, yo di libertad para que los hermanos pudieran preguntar algo, si querían preguntar acerca de ese proyecto, y yo comencé diciendo esto: hermano pastor, ¿hay algún hermano que está dispuesto a ir y comenzar la iglesia en Pilar ya? Y ahí me dice el pastor, ¿podría darme 5 minutos para hablar? Y él pasa al frente. Bueno, conocemos a Mancuello como es, ¿verdad? Y pasa al frente ya animado, entusiasta, ¿verdad? Como siempre. Y después responde mi pregunta y la de todos, ¿verdad? Y diciendo esto: hermanos, no tenemos a nadie que quiera ir a comenzar una iglesia, no tenemos ni recursos siquiera para comenzar la iglesia ya, no tenemos nada, hermanos. Lo único que tenemos es fe y confianza en el Señor. Yo cuando lo escuchaba, yo estaba así al costado, oh no. Y después, los que tenemos a veces también ciertos cuidados, ¿verdad? De ser meticuloso y calculador, estamos con la maquinita ahí, calculadora, decimos inmediatamente, no, esto no va a ser posible. No va a ser, esto es una locura. Y sabe, mientras él hablaba, yo pensaba y decía, Dios, tú has hecho grandes cosas a través de locos como este. Y es más, te deleitas haciendo grandes cosas a través de locos como este. Entonces dije, cerrá la boca, Juan Carlos, no diga absolutamente nada, solamente motiva a la oración. Anima a los hermanos a la oración. Y es más, dije, voy a alistarme yo y voy a decir, pastor, cuando decida ir con los hermanos de su iglesia, por favor, acuérdense de mí. Dígame cuándo van a ir, yo quiero ser uno más de ustedes. Me uní a la locura. ¿Quién sabe, hermano? Terminado el año,
Puede ser que una obra comenzó en Pilar y el terreno que ha estado ahí abandonado por años por causa de incredulidad. Porque esta es la verdad. Para vergüenza vuestro lo digo, el apóstol Pablo decía. Y si él estuviera aquí diría, para vergüenza vuestra lo digo. El terreno todavía sigue pelado, vacío allí en Pilar. Y lo primero que un fundador de iglesia busca, y es un gran desafío difícil de conseguir, es un terreno. Y lo tenemos. Entonces, dimos gloria al Señor por locos, como el pastor Mancuello, que deciden dar pasos de fe, sin tener absolutamente nada. Vemos, está lleno la escritura de pasos de locuras así. Abraham salió sin saber, como viendo, Moisés dice, como viendo al invisible. Siguió adelante, siguiendo el llamado de Dios. Entonces, mis queridos, confiamos que los que servimos al Señor, Dios va a ir proveyendo a su tiempo. Mi hermano Félix también es un ejemplo de esto. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí confiamos en la gloria, el poder de Dios, que cuando Él nos llama para hacer la obra de Dios, Él se encarga en financiar, en concretar, en realizar su obra, su llamado. Dios es glorificado cuando aprendemos a depender de su provisión, de su poder, de su gloria en nuestro servicio a Él momento a momento. Recibimos esta provisión siempre por fe. Es decir, que lo que necesitamos para servirle será provisto por Él. Y esto es opuesto a la ansiedad. Te ayuda a enfrentar las ansiedades y los afanes que nos agobia, nos amarga. Un siervo de Dios que está en la obra de Dios, en el ministerio del Señor, tiene que aprender esta gran lección. Tiene que aprender y entender de que el llamado de Dios está financiado. Él va a proveer, Él va a sustentar su llamado y su obra. Amén. Número 7. El mayor motivo para servirle debe ser el amor. El amor. Pablo sabía que de nada le valdría entregarse con afán al servicio de Dios si no tenía amor. 1 Corintios 13, 1 al 3, resalta justamente en medio del servicio que el amor es lo que mueve todo nuestro servicio. ¿De qué te sirve hacer hasta sacrificar tu cuerpo si no tienes amor? De nada sirve. Amor práctico, amor visible. En el servicio a Dios también debe evidenciarse un gran amor hacia el prójimo, hacia las personas. Es el amor práctico hacia las personas. Primera Tesalonicenses, fíjense ahí cómo el apóstol Pablo resalta esta actitud en la iglesia de Tesalónica. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7 dice así: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Capítulo 2, versículo 7, Pablo dando testimonio de cómo él mostró un amor práctico entre ellos. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros,
que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amor práctico, amor práctico. Número 8, en cuanto a servicio, seguimos hablando. ¿Cómo servimos de mala gana? ¿Cómo se evidencia el servicio de mala gana? Primero, cuando permitimos que el amor a nosotros mismos esté sobre el que le debemos a Dios y a los demás. Cuando permitimos que nuestro amor a nosotros mismos esté sobre el que le debemos a Dios y a los demás. Así llegamos nosotros a servir a regañadientes y sin interés. Falta de amor es falta de comunión. Mostramos amor, hermanos, en la comunión. Juan capítulo 6, versículo 35, por favor. Tule, Rodrigo. Juan 6:35 y Luján 6:51 del mismo libro, 6:51. Sí, 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 6:51. Muy bien, este es un pasaje que estábamos teniendo en el devocional, en la hora silenciosa. Es interesante que los que escucharon estas palabras del Señor les pareció tan dura, tan fuerte, porque estaba hablando de comer su carne, ¿verdad? Y también la misma ignorancia y falta de discernimiento que tuvo Nicodemo, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué fue lo que pensó Nicodemo? Wow, tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre. O sea, este es el concepto de las personas que no tienen discernimiento espiritual. O sea, van a lo terrenal en una explicación, en una interpretación espiritual. Lo que Jesús estaba diciendo es que si no te alimentas de mí diariamente, vas a tener hambre, vas a tener sed, vas a volver a experimentar necesidades en tu vida y vas a volver a enfrentar afanes en tu vida terrenal. Eso es lo que está diciendo. La verdadera comida es Cristo. Amén. Entonces, el tener la comunión con el Señor, el alimentarnos con el Señor, nos va a ayudar justamente a tener un ministerio y un servicio que realmente glorifique al Señor. Vamos a tener actitudes que demuestren que es más importante Dios y las personas que yo. Pero mientras vos no tengas una experiencia y una comunión diaria con el Señor, siempre tu amor a vos mismo va a estar por sobre Dios y por sobre las personas. ¿Me explico, mis queridos hermanos? ¿Me estoy explicando? Mientras no lleguemos a tener una experiencia personal con el Señor diariamente y alimentarme de Él, mi amor por mí mismo va a estar por sobre Dios y por sobre las otras personas. El egocentrismo tiene como base justamente la falta de comunión con Dios. Dejás y cortás tu comunión con Dios y das lugar a tu amor propio, a tu yo, a tu ego. ¿Cómo podemos tener una iglesia saludable con estas características? Es imposible, hermanos. Imposible que una iglesia crezca, se fortalezca y sea saludable con personas egocéntricas y que tienen su amor propio por sobre Dios y por sobre las personas. Cuando vos tenés una comunión íntima con el Señor cada día, vas a actuar, vas a sentir y vas a pensar como Él. Segundo, cuando nos frustramos al no poder vivir únicamente según nuestros deseos. Cuando nos frustramos al no poder vivir únicamente según nuestros deseos. Ay, 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 qué difícil que esto de la vida cristiana. Yo quisiera tener
esto, yo quisiera hacer aquello, ¿por qué tenemos que ir el fin de semana a la iglesia? Yo quiero viajar allá, yo quiero hacer como hacen las demás personas. Ya basta de ofrendar, del diezmar, ¿por qué no puedo invertir en otras cosas? ¿Sabe qué? Una persona así, tarde o temprano, va a ser una persona amargada. Se amarga contra Dios y fácilmente después ya no vuelve a la iglesia. ¿Por qué? Porque el servicio a Dios es un sacrificio. Romanos capítulo 12, presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y eso no es agradable para nosotros. Es agradable para Dios, pero no para mi carne. Entonces la demanda en el servicio a Dios es un sacrificio permanente y constante. Pero gracias a Dios, que aún en medio del servicio también podemos disfrutar de ciertas cosas en este mundo, ¿verdad? Vacaciones, estar con la familia, etcétera, etcétera. Pero ese no es el común denominador de nuestra vida, no es la persecución y el objetivo de nuestras vidas. ¿Amén? Nuestro objetivo es servir al Señor. Ese tiene que ser el deseo del cristiano. Pero cuidado con las frustraciones, cuidado con esos conceptos que tenemos. Si estás teniendo luchas en cuanto a este tipo de deseos y que por culpa de la iglesia o por culpa de la Biblia o por culpa de Dios o por culpa del ministerio vos no estás logrando cumplir tus deseos, entonces mi querido, yo quiero que te replantees, En este año vamos a comenzar un año nuevo de ministerio y te digo, vamos a hacer una supervisión acabada de cada ministerio, de cada colaborador, de cada siervo en la iglesia. ¿Para qué? Para que tenga un concepto correcto de su servicio al Señor en el ministerio. Y vamos a estar evaluando también estos conceptos que a veces traen este tipo de frustraciones. Pero el servicio a Dios tiene que ser con alegría, servir a Dios con alegría, no con frustración. Y prefiero, mis queridos, que dejen el ministerio, dejen su cargo en la iglesia, si es que estás sufriendo, si estás frustrado, es mejor dejar. O corregir algún concepto equivocado que tengas. Pero el servicio a Dios tiene que ser con alegría, con gozo. Tercero, cuando no solucionamos y superamos los conflictos con otros y en nosotros mismos. El servicio a Dios va a ser una tremenda carga cuando no aprendemos a solucionar los conflictos que tenemos. No aprendemos a superar los problemas que tenemos con personas y aún en nosotros mismos. Cuarto, cuando llegamos al punto de seguir sirviendo, pero mecánicamente. Los que están en el ministerio saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Se entiende esto, ¿verdad? Nosotros entramos en ese ambiente de servicio mecánico cuando dejamos la fuente de poder, ¿verdad? Cuando dejamos al Señor, cuando hay frustración en nuestros corazones, cuando hay descontento, cuando hay conflictos no resueltos. Entonces yo sigo adelante con el servicio, pero mecánicamente. Y esto no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Otra vez, porque el servicio a Dios tiene que ser con alegría, con gozo. ¿Amén? Entonces si hay conflictos, si hay problemas, si hay frustración, si hay amargura, esto se puede resolver, se tiene que resolver. Cuando llegamos al punto de seguir, esto ya lo leí, sirviendo pero mecánicamente, Malaquías 1:13, ¿se acuerdan de ese pasaje? Así es lo que experimentaron el pueblo de Israel. Malaquías capítulo 1. Fíjense hasta qué punto uno puede llegar a sentir y experimentar en el servicio a Dios. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda.
¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Hasta ese punto llegaron ellos a experimentar fastidio, aburrimiento, molestia, carga en el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque hubo cosas en el pasado que no lo resolvieron, pecados no resueltos, frustraciones, amarguras que fueron creciendo hasta llegar a este punto. Y por último, cuando otras cosas tienen nuestra mayor atención y dedicación, el servicio se hace un aburrimiento. Cuando otras cosas tienen tu dedicación y atención, el servicio, el ministerio de Dios en la iglesia llega a ser, como dice aquí en Malaquías, un fastidio. Cristo es la verdadera comida al que estar atento continuamente. Otra vez en Juan 6 nos recuerda esto. Cuanto más tenemos comunión con el Señor, nos alimentamos de Cristo, entonces nuestro amor va a estar siempre encendido, prendido. El servicio se vuelve fastidioso cuando prestamos atención a otras cosas y no al Señor y a sus propósitos. Por último, sirvo a Dios con todo deseo y disposición. El servicio a Dios tiene que tener todo el deseo y la disposición en mi corazón. Queridos, de ahora en más yo no voy a pedirte que sirvas al Señor. Voy a ver a las personas que realmente tienen este deseo y esta disposición. A estos voy a designar una tarea, un trabajo en la iglesia. Pero ya no voy a pedir a nadie más que sirva al Señor, porque corro un gran riesgo cuando pido. Alguno puede hacerlo simplemente porque el pastor le pidió. Entonces entramos ahí en el concepto equivocado también. Voy a hacer un favor al pastor, voy a hacer un favor a la iglesia, voy a hacer un favor al ministerio. Y llevando en cuenta estos conceptos que estamos considerando, Dios no te necesita, ni a mí me necesita. Entonces, si querés realmente servir al Señor, yo voy a esperar que vos vengas a mí y me digas. Si no estuviste activo el año pasado y hoy comenzás a tener una carga en tu corazón por servir al Señor y ser útil en la obra de Dios, y considerar que el servicio a Dios es una manifestación de gratitud y es un servicio que yo necesito, no que Dios necesita. Cuando tengas estos conceptos claros, a lo mejor vas a comenzar a tener un quebranto y una carga en tu corazón. Entonces yo te espero. Espero que vengas y me digas: pastor, ¿en qué yo puedo servir a mi Señor? Necesito servir a Cristo. Ya no quiero andar más así como anduve el año pasado o años pasados, porque yo no voy a pedirte. Voy a contar con las personas que trabajaron el año pasado, que sirvieron al Señor el año pasado. Voy a analizar también si cómo terminaron el año sirviendo a Dios, ¿verdad? Porque si hay carga, si hay frustración, amargura, entonces tampoco voy a poder contar contigo. Pero este año deseo con todo mi corazón, y es mi oración al Señor, que tengamos un equipo de trabajo con limpia conciencia. Ya no más frustraciones de años pasados, con conflictos y problemas internos, externos ya resueltos. Tenemos todos los recursos para que podamos comenzar 0 kilómetros este año. Amén. Entonces, con estas personas quiero trabajar, porque van a ser optimistas, van a ser entusiastas, van a tener claro lo que es el servicio a Dios y lo van a hacer con alegría y con todo el corazón. ¿Por qué? Porque una iglesia saludable es aquella que se compone de hombres y mujeres deseosos de trabajar para Dios, sin reclamos, sin excusas y sin lamento. Podemos agregar otra cosa: y sin pereza. Diligentes y fervientes. Terminamos leyendo otra vez Romanos capítulo 12, y versículo 11.
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Señor, te damos gracias otra vez por confrontarnos con tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, porque el espíritu del mundo es fuerte, atractivo, sutil, y ha seducido a muchos hijos tuyos, Señor, en sus mentes, en sus corazones, y han puesto allí, Señor, sus objetivos, sus energías, sus fuerzas. Y Señor, tú nos recuerdas que esa comida perece. Ayúdale, Señor, a entender esta gran verdad, que con el tiempo lo van a experimentar, porque volverán a tener hambre, volverán a tener sed, porque solo tú, Señor, eres la comida que permanece para vida eterna. Y el que te come y bebe de ti, Señor, permanece para siempre y nunca más volverá a tener hambre ni sed. Oramos, Señor, que esta exhortación de tu palabra impacte, mueva nuestros corazones. Que de esta iglesia, Señor, que tú nos has permitido levantar en este lugar como testimonio, se convierta en una iglesia saludable, porque los miembros, de forma individual, viven una vida saludable delante de ti. Oramos pidiendo tu bendición, Señor, y nos conviertas en una iglesia saludable como tú te mereces y este mundo necesita. En el nombre de Jesús oramos. Amén.